Bueno, previamente con los temas dados anteriormente por mi compañera yo, Jesús Pérez Maldonado, voy a presentar un ejercicio en el cual vamos a usar la regla de la cadena y la derivada implícita. Vamos a encontrar la derivada de la función implícita que tenemos a continuación. Es la función x a la 2 más y a la 2 más x por y, que va a ser igual a el seno de x más y. Bueno, para el primer paso de la solución vamos a derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Primeramente tenemos que la derivada de x a la 2 va a ser igual a 2x. Por consiguiente, se tiene que la derivada de y a la 2 va a requerir que usemos la regla de la cadena, porque estamos derivando todo con respecto a x. Entonces, por consiguiente, para derivar con respecto a x, tenemos la derivada de y a la 2 con respecto a y por la derivada de y por la derivada de y con respecto a x. Esto aplicando la regla de la cadena. Y eso nos da el valor de 2y por la derivada de y con respecto a x. Por consiguiente tenemos un producto. Entonces, para eso tenemos que usar también la regla de la cadena. Y esa sería aplicando la regla de derivada de un producto, tenemos que va a ser la derivada, la suma de la derivada de la primera derivada, el primer término derivado por el segundo sin derivar, más el segundo derivado por el primero sin derivar. Entonces esto nos queda, usando la regla de la cadena, nos queda que va a ser igual a x por la derivada de y con respecto a x más y. Pasamos al siguiente término, que ahora vamos a derivar a seno de x más y con respecto a x. Y eso nos da que va a ser la derivada, aplicando la regla de la cadena, tenemos que va a ser la derivada de lo de afuera, que es seno, la derivada del seno del término, que es coseno de x más y, por la derivada del término, o sea, de x más y, que sería 1 más de y sobre de x. Esto aplicando todo la derivada con respecto a x. Y ahora para el siguiente paso, sustituimos todas las derivadas en la ecuación original y por consiguiente nos quedaría 2x más 2y por la derivada de y con respecto a x más x por la derivada de y con respecto a x más y. Y eso va a ser igual al coseno de x más y por 1
más la derivada de y con respecto a x. Bueno, para la solución del paso 3, la solución que viene ahora, vamos a tener ya la solución del problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aislar de un solo lado la derivada de y con respecto a x, que es la solución a nuestra derivada implícita. Primeramente, aplicamos ley distributiva y multiplicamos el coseno de x más y por cada uno de los términos que hay dentro de los paréntesis. Esto con la finalidad de partir esos paréntesis y que nos quede nuestra expresión para poder separar ese de y sobre dx de un lado y poder tener la solución de nuestra derivada. Ahora, aplicando la ley distributiva nos queda el término de la siguiente manera: 2x más 2y por dy sobre dx más x por la derivada de y con respecto a x más y. Ese lado no lo tocamos y eso va a ser igual a coseno de x más y, eso al multiplicarlo por 1, más coseno de x más y por la derivada de y con respecto a x, eso al multiplicar el coseno por la derivada de y con respecto a x. Y ahora, lo que vamos a hacer es mandar todos los términos que contengan la derivada de y con respecto a x de un solo lado y el resto de términos los ponemos del otro lado. De la siguiente manera, pasamos el 2x para el otro lado, pasamos el y para el otro lado y pasamos el coseno de x más y por de y sobre dx para el otro lado. Y nos queda de la siguiente manera: menos coseno de x más y por de y sobre dx más 2y por de y de x más x por de y de x. Eso va a ser igual al coseno de x más y menos 2x menos y. Ahora, si vemos que todos los términos del lado izquierdo tienen en común la derivada de y con respecto a x, eso los podemos agrupar. Hacemos factor común de y sobre dx y nos queda de la siguiente manera: de y sobre dx que multiplica al menos coseno de x más y más 2y más x, y eso va a ser igual al coseno de x más y menos 2x menos y. Ahora, para aislar ese de y sobre dx, pasamos a dividir todo ese término que le está multiplicando del otro lado de la igualdad. Nos queda de la siguiente manera: de y sobre dx va a ser igual al coseno de x más y menos 2x menos y sobre menos coseno de x más y más 2y más x, y eso nos da el resultado de la derivada implícita de la ecuación.